Continuamos con nuestro estudio expositivo de Primera de Timoteo, una preciosa carta que venimos estudiando ya hace varias semanas, hace bastante tiempo ya. Nos encontramos en el capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, y es un capítulo muy interesante porque Pablo en el capítulo 1 corrigió serios problemas que había en términos doctrinales, habían herejías, falsas enseñanzas que se habían filtrado en la iglesia y tenían como protagonistas a diversos tipos de falsos maestros, pero muchos de ellos habían surgido en el núcleo de la iglesia. Y en el capítulo 2, él comienza a abordar, después de tratar, y después va a volver con las falsas enseñanzas y los falsos maestros, pero en el capítulo 2 él comienza a dar orden, a ordenar ciertas cosas en la iglesia que claramente estaban afectadas. Así que el capítulo 2 es un capítulo muy particular. Hoy, de hecho, vamos a abordar un tema muy delicado, muy específico, que no exagero al decirles que ha sido un tema de confusión a lo largo de la historia en el mundo evangélico, ¿cierto? En el mundo cristiano. Y todo lo que vamos a ver en esta noche a la luz de la Escritura es lo que el movimiento feminista de nuestros tiempos aborrece. Cuando yo hablo de movimiento feminista y todas esas filosofías e ideas que hoy están en boga, creo que para ninguno de nosotros es extraño. Todos creo que sabemos de lo que estamos hablando cuando decimos movimiento feminista. No es la intención hablar del movimiento feminista en sí, pero yo pensaba cuando estudiaba esta porción de texto, este mensaje, que no debería sorprendernos si algún día, por ejemplo, los pastores o la iglesia de Cristo, una iglesia sana, una iglesia bíblica, no debería sorprendernos si empieza a ocurrir persecución o de pronto somos insultados por este tipo de movimientos, por enseñar el tipo de cosas que yo voy a enseñar hoy, porque sin duda van a ver que va a confrontar todas estas ideologías de las cuales estamos siendo continuamente bombardeados. Pero lo que vamos a enseñar hoy, lo que voy a explicar hoy y aplicar a la iglesia, no es ni más ni menos que lo que está en la palabra de Dios. Entonces, ese es el desafío de cada creyente, juzgar si lo que se dice es humano o es palabra de Dios. Y siguiendo sobre esa línea que comencé, acerca de lo que tal vez pudiera ocurrir en un futuro, que de hecho está ocurriendo en algunos contextos religiosos, este tipo de movimiento está atacando congregaciones, iglesias de toda índole, digamos, no necesariamente iglesias evangélicas, pero ustedes saben que en nuestros días las mujeres están siendo bombardeadas continuamente por una serie de ideologías que son impulsadas desde varios frentes. Está el frente político, el frente artístico, los medios de comunicación, tristemente el sector religioso, más precisamente el mundo evangélico. O sea, las diferentes áreas de nuestra sociedad o de esos lugares de influencia en la sociedad están siendo afectadas por este tipo de filosofías o de ideologías, digamos. El movimiento feminista hoy en día lucha por una desintegración de todo lo que pueda hacer diferencia entre el hombre y la mujer. Esa es la lucha primordial, ese es el objetivo. Luchan por una total igualdad. Esos son los discursos y si bien es como cíclico, porque siempre gira en torno a lo mismo, igualdad entre hombre y mujer, pero esa es la lucha principal de estas filosofías. Y nosotros sabemos que cuando hablamos, que no hablamos de igualdad en el sentido de dignidad, cuando hablamos a veces de las diferencias entre un hombre y una mujer a la luz de la palabra de Dios, nosotros sabemos que la mujer y el hombre son igualmente dignos, digamos, delante de Dios, son iguales en dignidad, esa sería la idea. Pero el feminismo apunta a una total igualdad en cuanto al rol de la mujer en la sociedad, en la familia, en la iglesia y en una nación, en un país, básicamente. Y la Escritura, por supuesto, que nosotros sabemos que de ninguna manera avala o aprueba el lugar denigrante que tiene la mujer en algunas culturas de hoy en día, porque no somos ajenos a esa realidad, como cristianos, como creyentes. Hay lugares del mundo donde todavía la mujer ni siquiera es tratada como un ser humano, y eso es doloroso, eso es triste, esa es una realidad que afecta hoy a la humanidad.
La mujer en algunos lugares es un objeto de servicio, es un objeto sexual para los hombres en algunas culturas. Y esa triste realidad que pasa en nuestros días, nosotros tenemos la firme convicción de que el Evangelio puede traer cambios significativos. De hecho, lo hemos visto a lo largo de la historia de la Iglesia. La proliferación, a medida que el Evangelio se fue extendiendo, se fue proclamando, nosotros hemos visto que se han resuelto en las culturas del primer siglo y siglos posteriores. Por eso enfatizamos esta idea, ¿no es cierto?, lo que se habló mucho la semana pasada acerca de la oración evangelística, de orar por los perdidos. Tenemos la firme convicción de que los flagelos que hoy tal vez atacan a la mujer pueden ser resueltos con la extensión del Evangelio, con la proclamación del Evangelio. La palabra de Dios para un verdadero creyente siempre va a ser la norma absoluta de conducta. Y nosotros hoy vamos a ver que la Escritura tiene mucho que decir respecto a la mujer, respecto a su rol, ¿no es cierto?, en las distintas esferas de su vida. Particularmente, nosotros estamos abordando un capítulo que está tratando el orden en el culto de la iglesia, ¿no es cierto? En ninguna parte de la Escritura Dios rebaja a la mujer, sino que la exalta. Eso es lo que debemos tener claro como creyentes. Y en la porción de texto que nosotros vamos a estudiar hoy, el apóstol Pablo aborda la conducta de la mujer en la iglesia y el rol que ella tiene dentro de la iglesia de Cristo. Ese es el énfasis de esta porción de texto. Nosotros la semana pasada, Ale nos trajo así una exposición preciosa acerca del principio del capítulo 2, y nosotros vimos que el capítulo 2 comienza con una serie de exhortaciones que tienen que ver con el orden en el servicio de adoración o en el culto público, cuando la iglesia completa está reunida, por ejemplo, como un día como hoy. ¿No es cierto? Pablo lo que está, después de confrontar la falsa enseñanza y a los falsos maestros, él está ordenando el culto en la iglesia de Éfeso. Y lo primero que Pablo ordena es la oración corporativa en la iglesia. ¿Se acuerdan de esa oración de carácter evangelístico que veíamos la semana pasada? Y lo que sigue ahora, en la porción que vamos a estudiar, son exhortaciones relacionadas al lugar y a la conducta de la mujer en el culto, al rol de la mujer, a su comportamiento dentro de lo que es el servicio de adoración. Y nuestro pasaje comienza diciendo lo siguiente, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestido costoso, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Esa es la porción completa de texto, pero nosotros solamente hoy vamos a abarcar los dos primeros versículos, versículos 9 y 10. Después vamos a ver si la porción se extiende con dos mensajes más o uno más. No sabemos todavía. Vamos a enfocarnos primeramente en estos textos. Eso es lo más importante. Hay mucho para sacar y no deja de ser una porción relevante para nosotros en nuestros días, por todo lo que le acabé de mencionar en la introducción. Así que solo vamos a abarcar los versículos 9 y 10, pero ya con este primer acercamiento al texto, nosotros vemos claramente que Pablo está dando instrucciones muy precisas. Ustedes vieron el nivel de detalle que tiene el texto. Pablo está dando instrucciones muy precisas para la mujer al momento de prepararse, al momento de arreglarse, de vestirse para ir al culto público. Por lo que nosotros observamos en esta carta que estamos estudiando y en la segunda carta a Timoteo, algunas mujeres estaban llevando una vida bastante desordenada en la iglesia. En el capítulo 5, por ejemplo, de esta primera carta, en el versículo 6 y en el versículo 11, Pablo habla de mujeres viudas que solo pensaban en divertirse. Dice la Reina Valera 60, usa la expresión entregada a los placeres, dice.
Estas mujeres, aparentemente había un sector, un grupo de mujeres en la iglesia que estaba llevando una vida no conforme, no una vida de piedad, no conforme a la de una mujer virtuosa. Y en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, verso 6, Pablo habla de mujeres cargadas de pecado. Esa es la traducción que nosotros encontramos allí. Dice la lenguaje actual, incapaces de dominar sus malos deseos. Fíjense lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Éfeso. Toda esta vida desordenada que llevaban algunas mujeres, ¿qué es lo que estaba pasando? Se estaba trasladando al culto de adoración. O sea, el servicio de adoración a Dios se estaba viendo afectado por la conducta y por el tipo de vida que ciertas mujeres estaban llevando allí en la congregación. Y claramente eso era un problema para la adoración. Eso representaba un serio problema para la adoración. Por eso que Pablo está ordenando estos aspectos. Pablo comienza su exhortación en el versículo 9 con una palabra que nos debería llamar la atención porque dice asimismo. Es la palabra con la que comienza allí el verso 9 y que se traduce en la Reina Valera 60. Esa palabra no es ni más ni menos que un conector. Es un conector que está haciendo de puente entre la idea del versículo 9 y la del versículo anterior. En el versículo anterior, que es el versículo 8, dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Pablo viene ordenando aspectos que tienen que ver con la oración corporativa dentro de la iglesia. Pablo está ordenando el lugar de los hombres en la congregación, en ese verso 8. Primero habla de la función de los hombres cuando se llama a la iglesia a la oración evangelística. Y ahora sigue con las mujeres. Por eso es que se conecta la idea del verso anterior o de la porción anterior con lo que sigue ahora. Asimismo, y podríamos nosotros agregarles, asimismo quiero, no está la palabra explícita, pero podríamos decir, así como él, yo quiero que los hombres, dice, oren en todo lugar levantando mano santa, asimismo quiero que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Esa palabra quiero del verso 8 no es un deseo que el apóstol Pablo está manifestando. Hay una palabra griega que se usa de fondo y nosotros sabemos que el idioma original de estas porciones de texto es el idioma griego, pero es la palabra griega que se traduce como quiero no nos habla de un simple y común deseo. La palabra quiero está expresando un mandato de Pablo. Pablo está dando un mandato, no es una opción, ni siquiera un consejo. No, él está dando una ordenanza. Pablo está dando una orden en el verso 8 de que los hombres oren en todo lugar, dice. Y en el verso 9 él está dando una orden del mismo peso, que tiene que ver precisamente con la forma de vestirse de la mujer en la congregación, en el culto de adoración. Es una orden del mismo peso, como ocurre en el verso anterior. En el verso 9 encontramos esa expresión muy interesante que dice, atavíen, quiero, la orden es que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Y la palabra griega que se traduce como atavíen es una palabra que a nosotros nos resulta conocida. Es la palabra griega se escribe y se dice cosmeo. Y es muy interesante porque de esa palabra surge una palabra en el castellano que las mujeres conocen mucho, que es cosmético. De esa palabra griega cosmeo surge nuestra palabra en el castellano que es cosmético. El significado de esa palabra literalmente es poner algo en orden. Eso es, repito, la palabra atavíen es traducida, tiene su origen en la palabra griega cosmeo, que básicamente, en pocas palabras, significa poner algo en orden, significa arreglar algo. De eso nos habla la palabra atavíen de ropa decorosa. Pablo lo que quiere es que la mujer se atavíe, que la mujer se arregle, que ella se ponga en orden al momento de ir al culto de adoración a adorar a Dios. Esa es la idea. Eso es lo que Pablo está dando esa orden. Las mujeres, por favor, arréglense, pónganse en orden. Y en ese mismo versículo Pablo dice que la mujer debe arreglarse, debe ataviarse, debe ponerse en orden con ropa decorosa. La palabra griega que se traduce como decorosa es interesante porque se deriva de la palabra griega cosmeo, que acá es un adjetivo decorosa y la palabra griega que se deriva es cosmio, que significa básicamente orden. Entonces,
Cuando Pablo dice ropa decorosa, él está hablando de orden. Es el antónimo a una palabra griega muy conocida por nosotros que es caos. Y nosotros sabemos qué es un caos. Entonces, esa palabra original es lo opuesto a caos. Entonces, cuando ese adjetivo en el idioma original se usa para calificar una cosa, en este caso, ¿qué es lo que está calificando ese adjetivo? Un vestido o una ropa. Cuando se usa para calificar una cosa, nos está hablando de algo adornado, de algo que está en orden y que no es un caos. No sé si se va entendiendo un poco la idea. Concretamente lo que Pablo está diciendo es que la mujer a la hora de ir al culto debe venir arreglada, debe venir adornada, no debe estar desalineada. O sea, debe vestirse de una forma decorosa, no debe venir hecha un caos. Esa es un poco la idea. La expresión ropa decorosa no abarca solamente vestimenta, sino que abarca apariencia, tiene que ver con conducta de la mujer al momento de venir a adorar a Dios. Esa es la orden que Pablo está dando. Mujeres, vengan arregladas, pónganse en orden al momento de venir a la iglesia y adórnense. Ese adjetivo, dijimos, tiene que ver con adorno. Entonces Pablo está habilitando a las mujeres a arreglarse, a prepararse para venir a adorar a Dios. Es un mandato a la mujer de ir a la iglesia arreglada, pero ¿saben qué? Pablo no terminó ahí. Porque ustedes imagínense que si él deja eso a la libre imaginación o entendimiento de todas las mujeres. Pablo está diciendo, vengan a adorar, vengan ordenadas, vengan arregladas, adórnense, pero él ahora va a dar una serie de principios que van a orientar, que van a servir de guía. Yo diría, principio o ese versículo debiéramos tener, principalmente las mujeres, en el espejo o ahí en nuestra casa donde nos vestimos, porque la idea es que esto sea una guía para que las mujeres se adornen, para que las mujeres se preparen para venir al culto. Pablo no da solamente la orden de que vengan preparadas, sino que él se ocupa de que eso no quede a la libertad de la imaginación de cada mujer. Entonces, en el mismo versículo vamos a encontrar allí una serie de principios muy interesantes. Fíjense, dice, empezamos de nuevo, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, ¿quedó claro eso? Con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Es evidente, hermano, por las palabras de Pablo, esto es información acerca del contexto, que es necesario conocerlo, que es necesario saberlo. Por las palabras que el apóstol Pablo está usando de manera enfática al momento de ordenar estos aspectos de la iglesia, en Éfeso había serios problemas con las mujeres, había graves problemas. En el capítulo 1, nosotros dijimos recién que Pablo ataca las falsas doctrinas en la iglesia, y al parecer estos falsos maestros estaban poniendo restricciones fuertes sobre las mujeres. Estos falsos maestros, estos maestros del error que estudiamos en el capítulo 1, estaban como imponiendo muchas cosas en las mujeres. Y nosotros tenemos que recordar lo que dije al principio, que pasa en nuestros días. Bueno, pasaba en el primer siglo, en el mundo greco-romano, la mujer era considerada de segunda categoría. Es tremendo. Hoy pasa en algunas culturas, pero en esa época, en la época en que Pablo escribe esto, eso estaba ocurriendo. La mujer era considerada nada. Y en la cultura del primer siglo no era muy diferente, en la cultura judía del primer siglo no era muy diferente a lo que pasaba en el mundo greco-romano. Con los judíos también pasaba lo mismo. La mujer era en cierto aspecto relegado a algo secundario. Y es muy probable que en la iglesia de Éfeso hayan surgido mujeres, una suerte ahí de movimiento feminista del primer siglo, pero es muy probable que por esta situación hayan surgido mujeres que estaban tratando de eliminar esas diferencias tan marcadas que estos maestros, falsos maestros judaizantes estaban imponiendo sobre las mujeres de la iglesia. Porque el problema de las mujeres de Éfeso no era solamente el cómo iban a la iglesia, sino que también ellas estaban queriendo ocupar el liderazgo de la iglesia. Ellas estaban teniendo una conducta que no tenía que ver solo con su vestimenta, sino con el rol que ellas querían ocupar dentro de la iglesia, porque son los versículos que
No los vamos a estudiar hoy, pero los vamos a estudiar el próximo domingo. En el capítulo 3, en el verso 11, en el capítulo 3, verso 11, otra vez el apóstol Pablo tiene que hablar de la conducta de la mujer. Si ustedes revisan rápidamente, dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. En el capítulo 5 de nuestra carta, en el versículo 4, Pablo utiliza una sección para hablar de las mujeres viudas jóvenes y de las viudas mayores. ¿Qué quiero decir con todo esto? El apóstol Pablo le está dando una importancia bastante interesante al tema de la mujer. En una carta que tiene 6 capítulos, Pablo le dedicó bastante porciones de texto a tratar el asunto de la mujer en la iglesia. Volviendo al tema de la apariencia que decíamos recién, en esa época, y sobre todo en ciudades como Éfeso, había una tendencia muy fuerte a usar adornos extravagantes, adornos sensuales. Nosotros ya vimos el templo de la diosa que estaba allí en Éfeso, que funcionaba como un lugar de perversión sexual. Entonces era una cultura muy golpeada, ¿no es cierto?, muy influenciada por la sensualidad, por la extravagancia, por el erotismo, etc. Entonces, en ese tipo de ciudades era muy común ver todo tipo de exageraciones en cuanto a la vestimenta de la mujer. A veces nos asustamos de algunas cosas que vemos en nuestros días, pero ya existían desde que el hombre es hombre, básicamente. Entonces, en ese contexto es que Pablo da esta serie de principios a la hora de arreglarse. En primer lugar, por ejemplo, nosotros vemos que un principio muy importante ahí de nuestro versículo 9, que las mujeres a la hora de arreglarse deben hacerlo con una actitud interna apropiada. Es una cuestión del corazón. Vamos a desarrollar eso. Fíjense que el pasaje nos habla de pudor y modestia. Y eso nos está hablando de una actitud interna correcta en el corazón de la mujer a la hora de vestirse. La palabra pudor significa literalmente el sentir vergüenza. La palabra pudor nos habla de un sentido de vergüenza. La idea es que la mujer al vestirse para venir a la iglesia debe hacerlo con un sentimiento de vergüenza. Cuando ella se está arreglando, cuando la mujer se está adornando, debe hacerlo con el sentimiento de que le avergonzaría llamar la atención de aquellos que van al culto a adorar a Dios. Cuando una mujer se arregla, está diciendo Pablo, ustedes deberían sentir vergüenza de que los ojos de la congregación, de los hombres o de las mujeres, y ahora vamos a ver por qué hombres y mujeres, deberían sentir vergüenza de que se posen sobre ustedes. Porque eso estaría desvirtuando el objetivo por el cual vamos al culto a adorar. Entonces esa palabra pudor nos habla de un sentido de vergüenza. ¿Cómo debe vestirse una mujer para ir al culto? Con un sentido de vergüenza. Pudor nos habla de ese sentimiento de vergüenza, de sentir que los ojos de un hombre pueden estar posados sobre mí. Esa es la intención, esa es la idea. Eso es pudor. Yo no me voy a vestir para que los ojos de un hombre estén encima mío. La mujer cristiana al venir al culto de adoración debe estar segura de que su ropa no va a llamar la atención de nadie en la iglesia. Porque ella viene a adorar, una mujer piadosa viene a adorar a la iglesia. No viene a llamar la atención sobre su persona, sobre su cuerpo, sobre sí misma. Si la mujer asiste a la iglesia muy desalineada, ¿qué va a pasar? Si a una mujer aparece hecha un caos, que es lo que decíamos antes, la palabra opuesta, va a llamar la atención. Pero si asiste a la iglesia con ropa muy llamativa, con ropa extravagante, con ropa sensual, ¿qué va a pasar? Va a llamar también la atención. Entonces, ¿se dan cuenta del equilibrio que Pablo está tratando de poner allí en esa iglesia? Nosotros, hermanos, y una aplicación muy importante, nosotros no venimos a la iglesia a exhibirnos. De hecho, un cristiano no debería ir a ningún lugar a exhibirse, mucho menos en la iglesia. No venimos a exhibirnos, no venimos a hacer un espectáculo. No venimos a llamar la atención sobre nosotros mismos. Nosotros venimos a adorar a Dios, hermano. Ese es el fin primario y último de estar en este lugar. Venimos a adorar a Dios. Venimos a darle gloria a Dios por Cristo, por la persona de Cristo, por la obra de Cristo a nuestro favor. No venimos a exhibirnos. Y eso es lo que debe calar profundo en nuestro corazón y debe llevarnos a todos, principalmente a las hermanas, a examinarnos ahora a la luz de la palabra de Dios.
Y una aplicación bastante práctica: la mujer cristiana no debe vestirse con sentido de competencia. Siempre ligamos el hecho de vestirse y demás a la provocación hacia el hombre, que de hecho eso es una realidad y es crucial entender eso, de que hombres y mujeres no son distintos. La mujer cristiana debe ser consciente del tipo de ropa que se va a vestir, porque debe saber cómo actúa la naturaleza del hombre. Pero otra aplicación muy interesante y que a veces se deja de lado es el sentido de competencia. Yo debo vestirme con un sentido de vergüenza, no de competencia. Algunas mujeres ponen mucho énfasis en el vestido y en el arreglo personal, pero no para llamar la atención necesariamente de un hombre, sino porque le preocupa la opinión de otras mujeres. Y tal vez las que son hermanas después de la reunión me dicen si es verdad o no, pero las mujeres, no es por generalizar, pero muchas mujeres les interesa llamar la atención de otras mujeres, porque sabe que hay aspectos, hay adornos, hay cosas que para el hombre pasan desapercibidos. El hombre mira otras cuestiones, pero en términos de adorno, las mujeres sí prestan atención y ponen un ojo. A la mujer cristiana piadosa le da vergüenza que un hermano o una hermana se distraiga del culto de oración por causa de su arreglo, de su ropa. Eso es lo que debería pasar en el corazón de una mujer cristiana piadosa. Ustedes acuérdense que estamos analizando la actitud interna apropiada, decíamos. La mujer de Dios, hermano, pasa desapercibida. En su vida se destaca tanto la persona de Cristo que ella desaparece. Grábense eso en la cabeza, hermanas. La mujer de Dios, la mujer piadosa, la mujer temerosa de Dios pasa desapercibida porque Cristo se refleja. Se ve a Cristo al punto que ella desaparece. Cuando hablamos de pudor, hablamos de eso. Yo desaparezco y reflejo a Cristo. Mi ropa no es el marco de mi cuerpo. No es que van a ver mi ropa y van a ver partes de mi cuerpo. No, mi ropa la uso aún para darle gloria a Cristo. Cuando me ven a mí, ven a Cristo reflejado en la manera en que yo me he visto, porque yo desaparecí. Me gusta, no lo tengo acá, pero Paul Washer siempre cuando habla acerca de las mujeres, él dice algo así parecido: si tu ropa es el marco de tu cuerpo, eso es sensualidad. Porque imagínate que si un hombre está movido en lugar de mirarte el rostro, a mirarte otra parte del cuerpo, eso es sensualidad. Ahora, si un hombre está movido a apreciar la belleza, no solo externa, sino interna, ¿entendés? Eso es pudor, ¿no es cierto? Eso es vestirse con decencia, con delicadeza. Pablo también habla de vestirse con modestia. Fíjense que la palabra modestia tiene varias connotaciones. Se traduce de una palabra griega que tiene como varios sentidos. Pero nosotros en nuestro texto, el sentido que tiene esta palabra original tiene que ver con pureza mental. De eso nos habla la palabra modestia. Da la idea de que la mujer no se viste para atraer sensualmente a alguien. Modestia nos habla de una mente sana, de una mujer que al vestirse tiene una mente correcta, una mente sana. La connotación que tiene la palabra griega es autocontrol, dominio propio. Es decir, la mujer se viste con un sentido de vergüenza, eso es pudor, y se viste también con un sentido de autocontrol, de dominio propio. Pablo nos dice que la mujer debe vestirse con un sentido de vergüenza, con un sentido de autocontrol, con una mente sana. Al momento de arreglarse, ella tiene control sobre sus pasiones pecaminosas, que la mueven a querer llamar la atención, que la mueven a querer hacer sensual. Esa es la idea de pudor y modestia. Está tan ordenado su corazón, la actitud interna suya es tan apropiada que ella se viste de esta manera, con un sentido de vergüenza y con autocontrol, con dominio propio sobre sus propias pasiones, que todas las tenemos. Es mentira que no tenés pasiones desordenadas y pasiones que te llevan a querer hacer sensual o a querer mostrarte de una forma que nace en tu concupiscencia, como dice la Escritura. Pero la mujer piadosa tiene autocontrol, tiene dominio propio. Escuchen lo que dice una autora, una mujer, hablando sobre esto. Dice:
El autocontrol no comienza el domingo cuando estamos delante del espejo vistiéndonos para ir al culto. El autocontrol comienza desde que vamos a la tienda. Esa pureza mental comienza cuando vamos a elegir un vestido o una ropa y no permitimos que sea la carne la que decida cuál es el vestido que vamos a comprar o la ropa que vamos a comprar. Interesante. Comienza no el domingo cuando me preparo para venir, sino desde antes. Tristemente, hermanos, en muchos contextos cristianos se ha tratado, en muchos contextos evangélicos, en muchas iglesias evangélicas, se ha tratado el tema de la vestimenta de la mujer a través del legalismo. Muchos tal vez vienen de contextos así, donde se ha tratado, no en profundidad, pero sí de manera legalista, la forma de ataviarse de la mujer. Pero ustedes fíjense que Pablo no es legalista. Por lo que nosotros estamos estudiando en profundidad el texto, Pablo no está haciendo uso del legalismo. ¿Por qué? Porque él está apuntando al corazón. Él está apuntando a la actitud interna de la mujer. Pablo está llamando a las mujeres a cuidar su corazón, a mantener una actitud interna que glorifique a Dios. O sea, que se preocupen por lo que hay dentro. Porque quédense tranquilos, sería lo que estoy parafraseando, ¿no? Pero es como decir, hermanas, quédense tranquilos, que si ustedes se ocupan de lo que hay dentro suyo, lo demás se va a ver hermoso, se va a ver perfecto. O sea, de nada sirve que brilles por fuera, pero adentro esté sucio, esté lleno de barro. Pablo podía haber usado la autoridad apostólica y no sería legalismo. Pablo tranquilamente podría haber dicho, prohíbo a la mujer usar esto, prohíbo a la mujer usar aquello. Pero él no hizo eso. Él apuntó a una actitud interna del corazón, hermanos. ¿Por qué no fue legalista? Porque los judaizantes eran legalistas. Los falsos maestros son legalistas. Los falsos maestros imponen a las personas cargas tremendas basadas en reglas humanas o en cosas que la Escritura nos dice que ni siquiera ellos en el interior de su corazón las aplican. Eso hace el legalista. Pero Pablo no está haciendo así. Pablo es un maestro, es un apóstol del Señor Jesucristo. Cuando Pablo está hablando Cristo a la iglesia. Es como que Cristo le está diciendo esto a las mujeres. Y lo que nosotros debemos hacer esta noche, hermano, a la luz de la Escritura, las hermanas, por sobre todas las cosas, es examinar su corazón. Usted lo que tiene que hacer, hermana, es descubrir cuál es realmente su motivación al arreglarse para venir al culto de adoración. Eso haga en esta noche. Esta es la parte del mensaje donde usted se examina su corazón a la luz de estos principios. Fíjense que el segundo principio que establece Pablo es que esa actitud interna apropiada se refleja en la apariencia externa. Si vos cuidás tu corazón, lo demás se va a ver claramente evidenciado. No con peinados. O sea, la mujer que se viste de manera pudorosa, con pudor y modestia, con un sentido de vergüenza, un autocontrol, etcétera, dice, no va a peinarse de manera ostentosa, que es lo que sigue diciendo el texto, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestido costoso. Este pasaje, lamentablemente, siguiendo la línea de las malas interpretaciones y del mal uso que se le ha dado en algunos lugares a la Escritura, este pasaje también, lamentablemente, ha sido muy mal interpretado dentro del pueblo evangélico. Se han hecho atrocidades o cosas muy vergonzosas. Pablo, hermanas y hermanos, no está dando una prohibición categórica respecto al uso de adornos, al uso de oro, de joyas y demás cuestiones. Esa palabra peinados ostentosos significa literalmente trencilla. Si vos tenés la Biblia de las Américas, vas a ver que tiene como una referencia allí sobre peinado ostentoso. Si vos buscas esa referencia, vas a ver que son trenzas. La Biblia de las Américas te está indicando que la expresión apunta a peinados con trenzas. Esa sería la idea, trencillas o peinados con trenzas. Y es interesante porque el texto homólogo o el texto equivalente a esta porción de 1 Timoteo 2 lo encontramos en Pedro. Pedro también va a abordar el tema de la mujer, del arreglo de la mujer. En el capítulo 3 de 1 Pedro, versículo 3, nosotros vamos a encontrar la misma expresión, peinado ostentoso. Para entender este pasaje, hermano, de manera correcta,
y que no caigamos en las malas interpretaciones que ha habido a lo largo de la historia, o en muchos, como ha pasado con muchas iglesias. Para entender este pasaje nosotros debemos conocer el contexto, para ver lo que estaba sucediendo, y una vez que conocemos el contexto, ahí lo aplicamos a la iglesia, lo aplicamos a la vida de la iglesia. Eso es, en pocas palabras, la predicación expositiva. Entonces, no podemos arribar a una aplicación de este pasaje sana, correcta, fiel al texto bíblico, si no entendemos lo que está pasando de fondo. En la época del apóstol Pablo, las mujeres ricas, porque había mujeres en una posición económica muy alta, las mujeres ricas acostumbraban a poner mucha atención al arreglo del pelo. Las mujeres ricas tenían el poder adquisitivo para arreglarse según la tendencia de la época. Y estamos hablando de la ciudad de Éfeso, donde la tendencia era extravagancia, donde la tendencia era exageración. Entonces, las mujeres de buena posición económica ponían mucha atención al arreglo del pelo y no escatimaban dinero en todos los peinados que se hacían, en todo tipo de peinado. Por lo general eran mujeres, por la época y la cultura, que tenían una flamante cabellera, una tremenda cabellera. Y se hacían trenzas, por eso que la palabra, la traducción de peinado ostentoso es trencillas o trenzas. Se hacían trenzas bastante llamativas, porque era la mejor forma de lograr hacerse arreglos en la cabeza. Entonces se hacían unas trencillas bastante llamativas y con eso confeccionaban el peinado en su cabeza. Eran trenzas tan grandes que debían sostenerse con una serie de elementos. Y ahí entra la extravagancia. Todo ese pelo tan perfectamente trabajado había que sostenerlo. Y ahí entraban las extravagancias. Esas trenzas eran sostenidas con peines, con una especie de peines, ese tipo de mano, que estaban bañados en oro. Eran tan pesados el bulto que le hacían en su cabeza, que tenían que sostenerlo con algo. Usaban peines bañados en oro, bañados en plata, y de esa manera adornaban también la cabellera. Usaban perlas para adornar el peinado, usaban alfileres de marfil o de bronce, y esos alfileres también estaban como enjollados, o sea, revestidos en oro. Escuchen lo que dicen algunos historiadores, que el cabello de estas mujeres ricas, de alta posición económica, estaban tan llenos de joyas por todos lados, que eran extravagancias sumamente costosas. Por ejemplo, se habla mucho en este sentido, una mujer que se la nombra en la historia es Lolia Paulina, que es la esposa de Calígula, un emperador romano que hubo allí en el primer siglo. Dicen los historiadores de la época que en una ocasión, en una de las fiestas fastuosas que hacía Roma, esta mujer exhibió un peinado que, si se calcula el costo de ese peinado con el dinero actual, estaríamos hablando tranquilamente de superar el $1.000.000. El costo por la extravagancia que tenían en su cabeza. ¿Y qué pasó? Al parecer, es muy probable, por el tono de las instrucciones de Pablo, que estas extravagancias se habían filtrado en la iglesia. ¿Y cuál era el problema? Que la iglesia de Cristo estaba compuesta por hermanas ricas, pero en su mayoría estaba compuesto por hermanas pobres, o hermanas que no tenían un alto poder adquisitivo. Ese era el problema de fondo. Por ejemplo, un dato que nos va a ayudar a entender más en profundidad. Un vestido costoso de la época, un vestido que vos digas, es caro, no es lo más caro que hay, pero es caro. Valía 7.000 denarios. Un denario era lo que un jornalero ganaba por un día de trabajo. Presta atención. Muchas de esas mujeres en la iglesia primitiva, en la iglesia allí en Éfeso, eran esposas de jornaleros. O sea que imagínense todo lo que tenía que trabajar un jornalero para comprarle un vestido costoso de la época o de moda a la mujer, que valía 7.000 denarios. Una hermana común, una hermana de bajo poder adquisitivo de la iglesia allí en Éfeso, podía tener un solo vestido para salir, que era muy probable que usaba ese vestido para ir al culto ese día.
Y ese vestido costaba 500 denarios. Comparen en relación al de 7.000 denarios. Ese vestido probablemente, que tenía el único que tenía la hermana esta, era probablemente una dote que le había dado su padre cuando ella se casa. Algunas, tal vez un poquito más de mejor posición, tenían 2 vestidos de 500 denarios y jugaban un poco con eso. Esa era la ropa de salir y que seguramente usaban para ir a la iglesia. Así que imagínense el contraste que estaba ocurriendo en esta iglesia, que llegaba una hermana con su único vestido que tenía para salir, probablemente con el que iba todos los domingos, toda la semana a la iglesia, y por otro lado llegaba la hermana rica, la hermana que estaba en una mejor posición económica, y caía con un vestido de 7.000 denarios, y encima todos los domingos diferente. Eso era lo que estaba, ese contraste estaba ocurriendo. ¿Qué es lo que generaba eso? Mataba la adoración en el culto, destruía la armonía de la adoración en el servicio al Señor. Y lo que Pablo está enseñando es un principio que todavía prevalece hasta hoy, hermanos. Porque esto ya lo vamos a aplicar, estamos estudiando lo que hay de fondo, pero la enseñanza de este principio prevalece hasta hoy. Por eso decimos, no debemos malinterpretar el pasaje y tomar de los pelos lo que dice y allá aplicarlo, y establecer una doctrina o un mandato hacia la mujer. No, el texto no está prohibiendo el uso de oro o de perlas, hermanos. Lo que Pablo está diciendo es que tu adorno no sea ese. Tu adorno no sea ese. Que vos no estés llamando la atención por la cantidad de cosas que tenés encima. Tal como hacían estas mujeres necias, estas mujeres ricas del primer siglo. Pablo no tiene nada en contra del uso de cosas, sino que está enseñando que ese no sea el adorno principal de la mujer cristiana. Y tal vez así, bueno, voy, me lleno de cosas, total, mi corazón está adornado igual, ¿no? No, porque cuando la mujer cristiana se enfoca en el adorno interno de su corazón, vas a ver cómo lo otro comienza a ser secundario, lo otro comienza a ser terciario. Venir a la iglesia sobreadornada o usando joyas que realmente llaman la atención no está de acuerdo, hermanas, con ese espíritu interno con el que se supone que una mujer piadosa viene al culto a adorar a Dios. Repito, una aplicación interesante. Venir a la iglesia sobreadornada o usando joyas que realmente llaman la atención no está de acuerdo con ese espíritu interno con el que se supone que vos, si sos una mujer piadosa, venís al culto a adorar al Señor. La apariencia externa del creyente, en este caso en el de la mujer cristiana, debe mostrar claramente que ella viene a la iglesia con un corazón humillado, con un corazón humilde, con un corazón sencillo, con un corazón contrito. Ese es el tipo de corazón, ese es el tipo de actitud interna que se necesita en el culto de adoración, hermano. La figura externa de la mujer debe mostrar un espíritu humilde, sencillo, contrito y humillado. Eso es lo que debe reflejar tu ropa al momento de venir al culto. ¿Por qué es tan importante no llamar la atención cuando uno viene a la iglesia? ¿Por qué es tan importante? A ver, ¿por qué estoy hace ya no sé cuánto tiempo, casi una hora hablando de esto? Porque la atención debe estar puesta en Cristo, hermano, cuando nosotros venimos a adorar, no en ninguno de nosotros. La atención no debe estar puesta en usted. La iglesia se reúne a adorar a Cristo. Por eso, al momento de vestirme, yo ni loco voy a interferir con ese objetivo primario que tenemos al momento de reunirnos en este lugar. De ninguna manera yo voy a atentar contra ese principio fundamental, contra ese rol, ese objetivo que tenemos cuando nos reunimos como iglesia. Y el último principio que Pablo da está en el versículo 10, donde dice que el verdadero adorno de la mujer es la piedad. Leemos el texto, lo leo de nuevo. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino, dice el verso 10, con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Una traducción dice como corresponde a mujeres que profesan temor de Dios. La lenguaje actual dice más bien que se preocupen por hacer lo bueno, como se espera de las mujeres que aman y respetan a Dios. Es la traducción de la lenguaje actual del verso 10. La palabra que se traduce como profesar significa transmitir un mensaje en voz alta,
significa transmitir algo de manera clara. Eso es lo que significa la palabra profesar. La palabra piedad es una palabra griega compuesta que significa temor a Dios, reverencia a Dios, significa una entrega a Dios genuina, una entrega real. De eso nos habla la palabra piedad. Cuando vos decís que sos una cristiana, cuando vos decís que sos una mujer que pertenece a Cristo, estás profesando con tu boca que vos tenés temor de Dios. Si vos decís que sos una mujer piadosa, vos estás confesando con tu boca que tenés reverencia a Dios, que te has entregado sin reservas a Dios. Entonces, ¿cuál es el adorno que debe tener una mujer que afirma ser una mujer piadosa, que afirma ser una mujer temerosa de Dios? Si sos temerosa de Dios, vas a vivir preocupada por lo que Dios piensa de vos. O sea, tu preocupación primaria va a ser esa. No va a ser lo que piensa un hombre o lo que piensa una mujer, decíamos hoy. Si sos temerosa de Dios, vas a vivir preocupada por lo que Dios ve. No te va a interesar lo que ven los otros, te va a interesar lo que Dios ve. Si una mujer es temerosa de Dios, no viene al servicio de oración preocupada para que otro hombre la vea o para que otra mujer vea lo que tiene puesto y los adornos que se puso y todas las cosas que tiene encima. ¿Ustedes recuerdan ese pasaje en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, que dice que el Señor no mira lo que mira el hombre? El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. ¿Te das cuenta por qué Pablo no recurrió a la orden irrestricta de prohibir cosas, sino que él apuntó al corazón? Porque Dios mira el corazón. Si una mujer es temerosa de Dios, debe entender que su verdadera belleza, su verdadero adorno, está en el corazón, está en su piedad, está en su temor a Dios. Esa es la misma idea que aparece en 1 Pedro 3, hermanas. 1 Pedro capítulo 3, anóteselo, es el texto que habla también de lo que Pablo está abordando acá. Ese pasaje de Pedro no se limita al culto de la adoración, al culto de adoración como lo hace nuestro pasaje. Nosotros estamos hablando de un texto de la Escritura que está sujeto, que está vinculado al servicio de oración. Pero Pedro va a decir lo mismo en su carta en el capítulo 3, pero no va a hablar del servicio de oración. Él está hablando de la vida diaria de la mujer. ¿Y qué va a decir? ¿Cuál es el contenido? Lo mismo que Pablo está diciendo acá en nuestro pasaje. La mujer no debe ser piadosa a la hora de venir al culto de oración. No, la mujer debe ser piadosa todo el tiempo. Porque es lo que Pedro está hablando, repito, de lo mismo que Pablo, pero está hablando en el sentido de la vida diaria de la mujer, de la vida normal de la mujer, su vida cotidiana. Asimismo, vosotras mujeres, vamos a leerlo. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1. Escuchen, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, le hablan a las mujeres casadas, para que también las que no creen la palabra sean ganadas sin palabra por la conducta de sus esposos. Escuchen esto, hermanas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, lo que dice Pablo, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo la palabra de Dios? No es un invento mío, hermanas. La lenguaje actual dice, el versículo 10, la belleza no depende de las apariencias, sino de lo que hay en el corazón, así que sean ustedes personas tranquilas, sean mujeres amables. Esta belleza nunca desaparece. Es muy valiosa delante de Dios. La Nueva Traducción Viviente, versículo 1, dice, de la misma manera ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia del Evangelio, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. No se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas, la ropa elegante. En cambio, escuchen el contraste, hermano, en cambio, vístanse con la belleza interior, dice, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Es tan precioso a los ojos de Dios, hermano. A la mujer que es temerosa de Dios, hermano, lo que en realidad le interesa es que Dios la vea hermosa.
y la Escritura nos da tips de hermosura. La mujer cristiana está enfocada y ocupada en cautivar al Señor con su hermosura. Eso es lo que dice la Escritura que hace una mujer piadosa. Dios no te ve hermosa, hermana, cuando te pones el mejor vestido o las joyas más caras. Dios te ve hermosa cuando ve en vos una mujer, según la Escritura, sujeta a tu marido, con un espíritu afable, apacible, un espíritu tierno, sereno. Ese es el adorno que Dios pretende que una mujer cristiana tenga. Ese es el adorno, así debe vestirse una mujer. Ese es el adorno que una mujer soltera o casada debe desear para su vida. No lo enfoquemos solo en la casada. Si bien habla de las mujeres que están casadas, pero también le está hablando a las mujeres que están solteras y que desean casarse, porque este es el carácter que deben cultivar las mujeres. A la hora de venir al culto de oración, la mujer cristiana debe adornar su corazón. Pregunta rápida, ¿a qué le dedicamos más tiempo? ¿A qué le dedican ustedes, hermana, más tiempo el día domingo? ¿A arreglarse externamente o a tener un corazón dispuesto para venir a adorar a Dios? ¿Cuánto tiempo invierten en arreglarse el domingo? Comparado con el tiempo que invierten delante de la Escritura el mismo día para preparar su corazón para venir y adorar a Cristo, hermanas. Porque se supone, si hacemos un ejercicio rápido, se supone que si el adorno interno es más importante que el externo, yo debería dedicarle más tiempo al adorno interno. Nosotros no podemos venir a la iglesia, hermanos y hermanas, sin preparar nuestro corazón. No podemos venir a la iglesia con un corazón lleno de pecado. Nosotros no podemos venir a la iglesia con problemas con nuestras esposas, con nuestros esposos. No podemos venir a la iglesia con problemas entre hermanos. Parece que, porque a veces pensamos que es a la cena nomás, que no podemos venir a la Santa Cena con problemas entre nosotros. No, hermano, usted no puede venir al servicio de adoración con problemas entre sus hermanos. No podemos venir a la iglesia con problemas con nuestros hijos. Porque nosotros venimos, repito, a adorar a Dios. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué mira? Dios mira el corazón. Dios mira el interior de la persona. Dios no mira lo que mira el hombre. Y al momento de venir a adorar a Dios, yo debo ocuparme de tener mi corazón adornado. Sea hombre o sea mujer, acá es abarcativo. Yo debo ocuparme de tener mi corazón adornado, de tener mi corazón vestido con esas cosas que son preciosas a los ojos de Dios. Como dice el texto que leímos recién, esto es precioso a los ojos de Dios. Un espíritu tierno, un espíritu sereno. Esa es la condición, hermano, con la que yo tengo que venir a adorar a Dios. Pablo en nuestro texto dice con buenas obras. Y en el capítulo 5 tenemos una idea de cuáles son esas buenas obras, cuando Pablo habla de las viudas que debían ser consideradas para ser sostenidas en la iglesia. En el capítulo 5 él va a hablar de una lista, y él dice, bueno, en esa lista coloquen a las viudas, estas son el tipo de viudas que deben ser consideradas para ser sostenidas por la iglesia. 1 Timoteo 5 dice que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, escuchen, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos. Dice el lenguaje actual, haber sido humilde con los miembros de la iglesia, de eso habla lavar los pies de los santos. Si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Estas viudas debían tener buen testimonio desde su juventud y durante su matrimonio, no a partir de que eran viudas. Debían ser mujeres que se preocupaban por el cuidado integral de sus hijos, el cuidado espiritual, el cuidado físico. Y Tito, capítulo 2, hermanos, la otra carta pastoral que escribe Pablo, nosotros aprendemos más acerca de esas buenas obras que deben adornar, que deben vestir a la mujer. Dice, las ancianas, Tito 2:3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Versículo 4, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esas son las buenas obras, hermano, con las cuales debe adornarse una mujer cristiana. Presten atención acá, hermanas. La atención, por favor. Ya terminamos. Pero estas son las buenas obras que deben adornar a una mujer cristiana, hermanos. Yo pienso en las mujeres que son solteras en nuestra iglesia
o en las mujeres que son jóvenes y que están casadas. La pregunta es, ¿saben lo que es administrar un hogar? Las mujeres jóvenes, las solteras o las jóvenes que están casadas, ¿saben lo que es administrar un hogar realmente? Según lo que nosotros encontramos en ese precioso capítulo de Proverbios 31, y que yo lo he visto usado, hermanos, en 10.000 lugares, pero se usa como un eslogan, pero no se entiende, no entienden lo que dices. Eso no es un eslogan, esas son instrucciones. Dios está dejando un precedente de lo que es una mujer piadosa, una mujer cristiana, según Proverbio 31, versículo 10 al 31, y según Titos 2:5, nosotros podemos ver lo que hacía una mujer según la Biblia. Según la Biblia, rápidamente, la mujer obtenía o sacaba el agua, era la responsable de buscar el agua para su casa. Por ejemplo, eso lo vemos en Génesis 24, 19, versículo 20, versículo 43, versículo 44 del mismo capítulo. La mujer se encargaba de moler el grano para hacer panes. Eso lo vemos en Isaías, por ejemplo, 47, versículo 2, en Mateo 24, 41. La mujer se encargaba de tejer lana, de hacer ropas, de hacer mantos, de lavar la ropa de la familia. Proverbio 31, 13, Hechos, capítulo 9. La mujer preparaba alimentos, Proverbio 31, versículo 21. La mujer cuidaba a los hijos, Proverbio 31, versículo 21. La mujer daba la bienvenida cuando llegaba alguien al hogar, recibía al invitado con comida, le ofrecía descanso, hospitalidad. La mujer preparaba la casa y la familia para el Sabbat. Eso era lo que hacía una mujer judía. Dejar lámparas con aceite, agua extra para ese día. Por generaciones las madres judías, hermanas, oraban por sus hijos al encender esas velas. Las mujeres oraban, intercedían fervientemente por sus hijos. ¿Saben? Se necesita una enorme cantidad de tiempo, esfuerzo, energía para mantener una casa en forma. Y le hablo tal vez a las mujeres más jóvenes, que las mujeres más grandes ya saben esto, pueden pararse acá al lado mío y enseñar esto, pero se necesita tiempo, energía, esfuerzo para mantener una casa, para mantener un marido, para mantener hijos, para alimentarlos con comida casera, hermanas. No comida comprada, comida casera. Se necesita tiempo. ¿Por qué? Porque un marido y un hijo necesita amor y la mujer tiene que estar ahí para darlo. Entonces, ¿se dan cuenta del rol que tiene la mujer en el hogar, en la familia? Estar en casa, ponía acá, trabajar en la casa es un trabajo de tiempo completo. Y la pregunta es, si vos sos soltera, ¿te estás preparando para la enorme tarea que es ser esposa y madre? Eso es interesante preguntarse. ¿Me estoy preparando? Porque yo no estoy exagerando. O sea, tranquilamente, como las mujeres mayores deben ser maestras del bien de las menores, tranquilamente las menores se pueden acercar a una mujer mayor y preguntarle si lo que yo digo es verdad o es mentira. Hoy las mujeres solteras piensan solamente o está el deseo, cuando uno es soltero, de tener un esposo o una esposa, hablando de las mujeres, de tener un esposo, pero tal vez se ve como algo idílico eso. Pero en realidad, a la luz de la palabra de Dios, es un trabajo tremendo, virtuoso, glorioso, pero extenso, exhausto. Si una mujer soltera desea casarse, lo que tiene que hacer es ya empezar a prepararse para ser una mujer de verdad. Y debe rodearse de mujeres de verdad. Y yo notaba acá, que podríamos seguir hablando mucho, pero a las mujeres solas, ¿saben lo que es un presupuesto? ¿Saben lo que es un plan de limpieza en el hogar? ¿Saben lo que es planificar la limpieza? Hay tantas cosas para hacer en un hogar que tengo que hasta que planificar el día que voy a limpiar, qué voy a limpiar. ¿Saben lo que es la planificación de un menú semanal para mi hogar? Las mujeres solteras, ¿saben eso? ¿Saben lo que es hacer un plan de compra para el supermercado? ¿Y saben qué? Las mujeres mayores pueden dar cátedra de eso, porque hace años que vienen manteniendo un hogar, sosteniendo un hogar. Y no estoy hablando de cuestiones teológicas, hermana. Estoy hablando de cuestiones prácticas, tangibles.
porque las mujeres mayores son maestras del bien, deben enseñar a las mujeres, eso es una iglesia orgánica. Por eso hago estas preguntas prácticas. Estas son las buenas obras que el apóstol Pablo está diciendo que la mujer debe adornarse. Engañosa, fíjense cómo termina el capítulo 31, Proverbio, miren cómo termina. No lo busquen, pero se los leo. Capítulo 31, versículo 30, el último versículo es el 31, pero el versículo 30 representa el final, dice, engañosa es la gracia, vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa es alabada. La mujer que teme a Jehová, la mujer piadosa, esa es la mujer que es alabada. El adorno es lo que usan las mujeres para verse hermosas, pero Pablo está diciendo que la mujer que teme, la mujer que profesa ser temerosa de Dios, esa mujer sabe lo que la hace bella, lo que la hace hermosa, un corazón sumiso, un corazón afable, quieto, apacible. Es una mujer que está confiada en Dios. Y si sos casada, es una mujer que está sujeta a su marido. Y si sos soltera, es una mujer que desea casarse, me imagino yo, y está aprendiendo, se está preparando, está trabajando para lo que viene. Muy bien, hermanos. Nuestro texto nos enseñó, para ir ya arribando al final, nuestro texto nos enseñó que la conducta apropiada de la mujer en el culto debe ser su belleza interna, tener una actitud correcta de corazón. Todos los detalles de la adoración deben ser guardados, hermanos, deben ser agradables a Dios. Todos los detalles de nuestra adoración, desde que entramos a la iglesia, desde que llegamos, desde que abrimos la Biblia, hacemos la primera oración, hacemos la última oración, cada detalle debe ser preservado, debe ser sujeto a escrutinio, porque nosotros venimos a adorar a Dios. No podemos dar ciertos permitidos en algunos detalles de la adoración congregacional, ¿no, hermanos? Y en este caso, a la luz de nuestro texto, nosotros aprendimos que las hermanas deben examinar su corazón, deben examinarse antes de venir al culto a adorar a Dios. Y quiero cerrar con una conclusión que les pido unos últimos minutos de su atención, porque la pregunta es, ¿por qué es tan importante la adoración en la iglesia? Ya me desconecto del pasaje que estamos estudiando, que dijimos que Pablo está ordenando y está exhortando, está dando instrucciones, órdenes a las mujeres. Ahora pongo su mente en otro foco. ¿Por qué es importante la adoración en la iglesia? La respuesta rápida, sencilla, es porque venimos a adorar a Cristo. Y nosotros venimos a escuchar a Cristo. Esa es la realidad. Ahora, ¿en qué consiste un servicio de adoración en una iglesia bíblica? ¿En qué consiste un servicio de un culto de adoración en una iglesia sana? Consiste en la lectura y en la predicación de la Escritura. Cantamos salmos, cantamos himnos, hacemos cánticos espirituales, cantamos junto el Evangelio. Nuestra liturgia, nuestra adoración consiste en cantar el Evangelio junto. Celebramos las ordenanzas del bautismo, de la cena del Señor. Nos estimulamos unos a otros según la Escritura y a las buenas obras. Eso, a grandes rasgos, es lo que hacemos en un servicio de oración. Por eso es que es importante. Cuando la iglesia de Dios se reúne para adorar, todo el cuerpo de Cristo es edificado, hermanos. Escuchen esto, cuando nosotros estamos reunidos acá para adorar, no venimos a llamar la atención sobre nosotros, sino que venimos a edificarnos mutuamente, porque venimos a adorar a Dios. Y ocurre eso tremendo, que mientras estoy adorando también estoy edificando al hermano. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Sean saturados, dice, con la palabra de Dios. Que esté llena la palabra de Dios sus vidas, cantando con gracia, dice, en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Escuchen, cantando con gracia. La Nueva Traducción Viviente dice, Colosenses 3:16, que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. El mensaje, la palabra de Dios. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos espirituales a Dios con un corazón agradecido. ¿Te das cuenta en qué consiste la adoración a Cristo? ¿Por qué es importante el servicio de adoración?
porque venimos a adorar a Cristo. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros adoramos, dice la Escritura, nos edificamos mutuamente. Fíjense el doble propósito que ocurre. Yo estoy adorando a Dios, tengo la mente puesta en Cristo, pero a su vez estoy exhortando, estoy enseñando, estoy edificando al cuerpo de Cristo. Pablo le dice a los Corintios, 1 Corintios 14, 26, cuando se reúnan, hágase todo para edificación. Cuando se reúnan ustedes, edifíquense mutuamente. La lenguaje actual dice, cuando se reúnan todos los que hagan, debe ayudar a los demás. La Nueva Traducción Viviente dice, cuando se reúnan cada cosa que hagan, debe fortalecer a cada uno de ustedes. Entonces, claramente, hermano, en la adoración que nosotros venimos a ofrecer al Señor, cuando estamos juntos, debemos edificarnos mutuamente. Ese es el foco de nuestra adoración. Por eso es tan importante todo lo otro que desarrollamos en nuestro texto. Nada debe ser un impedimento, hermano, para que la iglesia reunida ofrezca verdadera adoración a Dios. Y como resultado de esa adoración, todos somos edificados. Ahora, un último motivo, y con esto sí terminamos. Un último motivo por el cual es importante nuestra adoración. Dijimos, venimos a adorar a Dios, a adorar a Cristo, nos edificamos mutuamente, pero hay un motivo primordial, un motivo primario, hermanos. Si ustedes se paran en uno de los profetas que encontramos allí en el Antiguo Testamento, Zacarías capítulo 3, en el capítulo 3 del profeta Zacarías, nosotros encontramos un pasaje muy interesante del Antiguo Testamento que está lleno de simbolismos. Hay muchas cuestiones simbólicas. Y el pasaje comienza abordando una visión que tiene el profeta Zacarías. Voy a hacer una explicación para llegar al punto del motivo primordial por el cual nosotros venimos a adorar a la iglesia. Y por qué debemos cuidar todo lo que ya dijimos. En Zacarías capítulo 3, dijimos, hay un pasaje lleno de simbolismo. Y es interesante que lo que Zacarías ve es una visión. Él está teniendo una visión. Él está viendo al sumo sacerdote que se llama Josué en el templo de Jerusalén. Dice que el sumo sacerdote está delante del ángel del Señor. Y lo interesante es que en esta visión se encuentra Josué, que era el principal de los sacerdotes. De todos los sacerdotes que había, él era el principal, el más importante de todos ellos. Y está en el templo de Jerusalén. Ahora, hay aspectos que nosotros tenemos que saber para entender esto. El templo de Jerusalén tenía 3 partes, estaba un patio externo, un patio interno y estaba un lugar que era considerado, que lo vas a leer cuando lees el Antiguo Testamento, el lugar santísimo. A ese lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote, una vez al año. Una vez al año, en el día de expiación, esa era la fecha, la celebración, entraba el sumo sacerdote. Los judíos le llaman el Yom Kippur. Así recibe el nombre el día de la expiación. La preparación para ese día era tan minuciosa, hermano, era sumamente cuidadosa, porque una semana antes el sumo sacerdote se aislaba. Él se aislaba, no podía tocar nada inmundo antes de entrar al lugar santísimo. La noche antes, el sumo sacerdote debía quedarse despierto, no podía dormir. Él tenía que estar orando y tenía que estar leyendo las Escrituras. Cuando llegaba el día de la expiación, el sumo sacerdote se lavaba de pie a cabeza, todo perfecto. Y era vestido de lino fino, dice la Escritura. Un lino blanco, puro. ¿Qué pasaba? Entraba al lugar santísimo y ¿qué es lo que hacía? Presentaba un sacrificio, un animal sacrificado por sus propios pecados primero. Después salía y otra vez se reseteaba el ritual. Tenía que bañarse de los pies a cabeza perfectamente. Nuevamente era vestido con lino blanco y entraba al lugar santísimo de nuevo, el día de la expiación. Con un animal sacrificado, pero ya para expiar los pecados de los demás sacerdotes. Y lo último que hacía, repetía el procedimiento, salía, se bañaba nuevamente, se vestía de lino blanco y ahora él presentaba un animal sacrificado por los pecados de todo el pueblo judío. Eso es lo que ocurría. De fondo, eso es lo que pasa. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Porque la visión que va a tener este profeta del Antiguo Testamento, sin duda habrá sido chocante para él, porque lo que Dios le va a mostrar en visión
es contrario a esto que yo les acabé de relatar y de desarrollar recién. En su visión, Zacarías ve a Josué, este sumo sacerdote, ¿no es cierto?, en el día de la expiación, pero en la visión él no lo ve que está vestido con ropas perfectas de lino fino, lino blanco. Dice que lo ve con ropas viles. Y dice el versículo, la Nueva Traducción Viviente, Zacarías 3:3, la ropa de Josué estaba sucia cuando estuvo de pie ante el ángel. Otras traducciones dicen que la ropa de Josué estaba llena de estiércol. O sea, totalmente contrario a lo que debía ocurrir. Él estaba lleno de suciedad, sus ropas. De pie a cabeza estaba completamente sucio. No podía entrar a la presencia de Dios con ropas sucias. Tenía que estar perfectamente bañado, lavado y perfectamente presentado. Dice un autor sobre Zacarías 3. Todo eso era una representación de cuál es la verdadera condición delante de Dios. Él explica así, lo que está viendo Zacarías en esa visión, que Josué está todo sucio, eso es una representación de la verdadera condición del hombre delante de Dios. Ahora, es interesante lo que dice el versículo 4 de Zacarías 3. Y habló el ángel del Señor. Estoy leyendo la Reina Valera 60. Y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, delante de Josué, quitadle esas vestiduras viles, sáquenle esas vestiduras sucias. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala, dice el versículo 4. Y más adelante en el verso 8 del mismo capítulo hay una explicación más preciosa, hermano. Dice, escúchenme, oh Josué, sumo sacerdote, dice el Señor, y ustedes, los demás sacerdotes. Esto está ocurriendo en la visión. Ustedes son símbolos de lo que está por venir. Pronto traeré a mi siervo llamado el retoño. La Reina Valera 60 dice, a mi siervo llamado el renuevo. Y en el verso 9 agrega, y en un solo día quitaré los pecados de esta tierra. Fíjense lo que está diciendo el Señor en esta visión a Zacarías. Ustedes imagínense a este profeta. Durante siglos el pueblo de Israel había estado presentando sacrificios de animales. Cuando llegaba el día de la expiación, los animales eran sacrificados. Esos sacrificios nunca podían purificarlos una vez y para siempre. Por eso era algo que hacían recurrentemente, regularmente. Pero ahora Dios le está diciendo algo totalmente confrontador, contradictorio aparentemente, porque ahora Dios le está diciendo que iba a llegar un día en que ya no sería necesario más sacrificios, porque en un solo día Él borraría por completo toda la iniquidad, dice. Y me gusta porque un autor dice lo siguiente, siglos más tarde, hablando de este pasaje, siglos más tarde apareció otro Josué. Y ese Josué llevó a cabo un proceso de purificación completamente inverso. Él fue desnudado de sus ropas de gala para ser vestido con nuestros pecados, al asumir nuestras culpas en la cruz del Calvario, para que todos los que creen en Él sean vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente. Nuestro gran sumo sacerdote, hermano, se vistió de la miseria más grande para venir a este mundo y que miserable como nosotros podamos ser vestidos de gala. Eso es lo que está diciendo Dios en esta profecía. Miles de años después se cumplió esto, hermano. Hebreos 10:11 dice, ciertamente todo sacerdote, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Fíjense lo que está diciendo el autor de Hebreos. Los sacerdotes del Antiguo Testamento lo hacían día tras día, ¿no es cierto? Ofreciendo, ministrando sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y el verso 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, hermano. El que no conoció pecado, hermano, por nosotros Dios lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Se dan cuenta por qué es importante la adoración los días domingos? ¿Se dan cuenta por qué es importante cuando venimos a adorar a Cristo? Él dejó todo lo perfecto, sus vestiduras blancas perfectas para venir acá
y ensuciarse por pecadores como nosotros, hermano. Y nosotros hoy podemos ser, como dice el texto, hizo para siempre perfecto a los santificados. Esto nos refleja la importancia crucial de nuestra adoración en la iglesia, hermano. ¿Por qué venimos a adorar? Venimos a adorar a aquel que hizo perfecto para siempre a los santificados, que se acercan en arrepentimiento y fe. Venimos a adorar a Dios por el glorioso mensaje del Evangelio, que pueda ser libre de condenación, de la condenación del pecado a cualquier pecador, a cualquier vil y sucio pecador que se arrepiente y que deposita su fe en la obra de Cristo. Nada en la iglesia de Cristo, hermano, tiene que ser un impedimento. Escuchen esto, nada. Ni nuestras ropas, ni nuestra forma de vestirnos, ni cómo venimos al culto, ni nuestra conducta tiene que ser un impedimento para quitar nuestra mirada de la razón y los motivos que tenemos para adorar a Cristo. Amén.